Masacre de las bananeras. Se produjo entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, varias compañías extranjeras intervinieron en la agricultura en la costa atlántica colombiana, especialmente en las regiones del río Sinú, Mompox y Santa Marta. Las élites locales aprovecharon la renovación de la actividad económica estimulada por las compañías. Comenzaron a sembrar tabaco, cacao y caña de azúcar, que eran exportados. En 1881 un grupo de notables samarios obtuvo autorización para construir un ferrocarril de Santa Marta al río Magdalena. Y en 1887 iniciar un plan para mejorar el puerto. Por el mismo tiempo se fundó la primera sociedad de agricultores, y sus miembros comenzaron a experimentar con un nuevo producto: el banano Gros Michel. José Manuel González importó las semillas de Panamá. Don José Manuel y un grupo de empresarios samarios establecieron la primera plantación de banano de Colombia, en Ciénaga. Aunque la iniciativa fue colombiana, los empresarios locales no podían desarrollar plenamente la industria bananera. La producción en gran escala para mercados internacionales requería enormes cantidades de capital, por fuera de la capacidad de cualquier individuo o compañía en Colombia a finales del siglo XIX. Debían construirse ferrocarriles para llevar los bananos al puerto. Tendrían que mejorarse los equipamientos de los barcos debían llegar a tiempo. Además, en la región árida de Santa Marta, los canales de riego eran una necesidad. El hombre que dirigía la United Fruit Company, apareció primero en Colombia en 1890. Minor Cooper Keith. La United Fruit Company necesitaba obreros para construir los ferrocarriles y los canales de riego. Para limpiar el terreno, sembrar el banano y recolectar la cosecha. La decisión de la United Fruit Company de ofrecer salarios altos, reflejó su necesidad de atraer fuerza laboral. Tales incentivos fueron exitosos, durante las primeras 3 décadas del siglo XX. Miles de personas llegaron a Santa Marta. Algunos de los primeros fueron soldados liberales de la Guerra de los 1000 días. Indígenas de la Guajira y de la Sierra Nevada de Santa Marta se sumaron a la fuerza obrera de las plantaciones. Más gente llegó del occidente, de los departamentos del Atlántico y Bolívar. En los primeros años la mano de obra era escasa. Solo algunos obreros permanecen durante largos periodos de tiempo, y otros tendían a moverse de plantación en plantación. Para la United Fruit Company esto hacía difícil retener a sus trabajadores, particularmente en los primeros años de escasez laboral. El sistema que la compañía desarrolló para conseguir sus objetivos se basaba en el trabajo a destajo. En lugar de pagar salarios por hora o por día, la United Fruit Company pagaba por trabajo cumplido. Los trabajadores generalmente laboraban de las 6 a las 11 de la mañana, y de la 1 a las 6 de la tarde. Eran supervisados por capataces de la United Fruit Company, y por listeros. El sistema de trabajo a destajo funcionó bien para la compañía y parece que agradaba a los obreros. Lo que no les gustaba eran las prácticas de contratación de la compañía. En lugar de contratar directamente a sus trabajadores, utilizaba contratistas colombianos. Todos los detalles del trabajo serán de cargo del contratista, y ni el contratista ni sus empleados son empleados de la United Fruit Company. Así se dio una situación extraña: la United Fruit Company producía millones de bananos cada año, pero sostenía que no tenía empleados.
El sistema de contratos le sirvió a la compañía. Los problemas del reclutamiento y las relaciones laborales se dejaron en manos de unos pocos empresarios colombianos. Pero los trabajadores no estaban tan satisfechos. El sistema conducía a su explotación. Una comisión del gobierno reportó que a los contratistas, a veces les cesan o merman sus salarios. Más importante aún, la United Fruit Company utilizó los contratos para evadir la legislación laboral colombiana. Cuando después de 1915 el gobierno comenzó a promulgar leyes regulando las condiciones de trabajo, la United Fruit Company rehusó extender los beneficios a los trabajadores en las plantaciones. Un año después del huracán en Sevilla, los obreros bananeros elaboraron un pliego de peticiones compuesto de 9 demandas. El 6 de octubre de 1928 una asamblea de la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena, en Ciénaga, aprobó unánimemente el pliego. Fundamentalmente la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena solicitaba a la United Fruit Company que reconociera a sus empleados. El 7 de octubre, Erasmo Coronel, Nicanor Serrano y Pedro del Río, escogidos por los trabajadores de las plantaciones, viajaron a Santa Marta. El gerente, Tomás Brazzo, se negó a recibirlos. 3 semanas más tarde, Brazzo les hizo saber que no podía considerar este pliego, porque los delegados, y los trabajadores a quienes representaban, no eran empleados de la compañía. Finalmente, la Unión Sindical le entregó a la United Fruit Company un ultimátum: o se acordaba negociar o iniciarían la huelga. El sábado 10 de noviembre, Tomás Brazzo dio la orden de que toda la fruta de la zona fuera cortada y embargada. La Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena, temiendo que la compañía acabara con la fruta y cerrara sus operaciones. En la noche del 11 de noviembre el Comité Ejecutivo de la Unión Sindical, el Comité Negociador y representantes de 63 fincas se reunieron en la casa de Cristian Bengal en Ciénaga. Un mulato de Curazao, que dirigía la Federación de Trabajadores del Ferrocarril, era un líder laboral respetado en la zona bananera. La discusión fue agitada y larga. A las 11 de la noche fue tomada la decisión fatal. El día siguiente los trabajadores de la zona bananera entrarían en huelga contra la United Fruit Company y los productores nacionales. La Asamblea de Ciénaga imprimió un cartel explicando su decisión. Delegados de la Asamblea regaron la voz por los pueblos y campamentos de la zona. A mediodía de día 12 de noviembre todo trabajo había cesado. Los capataces trataban de hacer el corte de la fruta, pero la gente, y especialmente las mujeres, le echaron machete a los cultivos. Lo que observamos en la gran huelga de 1928 es una extraordinaria movilización social. Durante la primera semana de diciembre, Alejandro Balbuena y el general Cortés enviaron cantidades de telegramas a las autoridades, describiendo la situación como de violencia inminente, de peligro y destrucción. El general Cortés Vargas justifica la represión en sus memorias de la huelga. Dice que si el orden público no era restaurado de forma inmediata, el gobierno de los Estados Unidos enviaría marines. Durante el transcurso de la tarde del 5, Cortés Vargas fue incapaz de aprovisionar a sus tropas o de mantener funcionando los trenes. Finalmente, a las 11:30 p.m., la noticia que había estado esperando llegó. El decreto legislativo número 1 de 1928 declaraba la ley marcial. A la 1:30 de la mañana, marchó con sus tropas, sobre todo antioqueñas, a la plaza cercana al ferrocarril, donde estaban congregados entre 2.000 y 4.000 huelguistas durmiendo, comiendo, charlando y esperando a que llegaran más compañeros. Sonaron los tambores. 300 soldados se apostaron al costado norte de la plaza.
En voz alta un capitán leyó el decreto de estado de sitio que prohibía asambleas de más de 3 personas. Los huelguistas debían dispersarse. O los soldados dispararían. Siguieron 3 toques de corneta a intervalos de 1 minuto. Casi nadie se movió. Se oyeron unos pocos gritos de la multitud. ¡Viva Colombia libre! ¡Viva el ejército! El general Cortés Vargas ordenó a sus soldados disparar. Lo que no creían los trabajadores que pasaría, sucedió. En las horas que siguieron, las gentes de Ciénaga, encerradas en sus casas, oyeron pasar un camión de la basura, un tren con dirección al mar, y la bocina de un barco a la distancia. A las 6 de la mañana el personero de Ciénaga, llamado para practicar el levantamiento de los cadáveres, encontró 9 muertos tendidos en la plaza. El general Cortés Vargas informó a sus superiores que estos 9, más 4 más que murieron por sus heridas, fueron los únicos huelguistas muertos en la noche del 5 de diciembre. La gente de la zona, sin embargo, cree que fueron decenas, si no cientos los muertos. El general dejó intencionalmente 9 cadáveres en la plaza, para que los trabajadores supieran que los 9 puntos de su pliego habían muerto. Muchos cuerpos fueron rápidamente cargados en los trenes, y arrojados al mar y otros enterrados en fosas comunes en una finca bananera vecina. Si te gustó el vídeo, dale like y suscríbete, comenta acerca de qué personaje quieres que haga un vídeo.